Ahí está. Bueno, larguemos nomás. Vamos. Ahí venimos. Aire. Hola, ¿cómo les va? En otros bloques hemos estado viendo los recursos naturales, materiales y humanos que tenemos que administrar. En otros momentos hemos visto que la organización que tienen que tener estos recursos y cómo determinamos nosotros en función de disponibilidades técnicas la mejor utilización para que ese todo orgánico nos termine dando el mejor resultado de la empresa. Y gozamos cómo haríamos para eventualmente medirlos en su resultado. Ahora está bueno que digamos, cómo evaluamos las actividades en su producción física. Cualquier fabricante de autos diría, bueno, que de esta fábrica salen tantos autos por año, por mes. Cualquier fabricante incluso de maquinaria agrícola diría, de esta fábrica salen tantos tractores por año, por mes. Y por supuesto, digamos, hay determinada cantidad de insumos, hay desde comprar acero hasta comprar cosas ya hechas como las cajas automáticas o digamos, todo lo que tenga que ver con las autopartes, ¿no? Algunas se comprarán más hechas, otras menos hechas, y es en la fábrica de autos donde se organiza todo y sale un auto. Pero incluso uno podría decir, como los hay fábricas que prácticamente solo arman, ¿no? O computadoras o autos, compran todas las partes prácticamente hechas y las ensamblan. Así que esto depende del grado de diversificación que tenga la empresa o el grado de internalización de actividades. En nuestro caso parece todo muy simple. Nosotros decimos producimos maíz y como le dedicamos al maíz tantas hectáreas, rindió 10.000 kilos el maíz, bien. Esto es una manera sencilla de rendir el maíz, de medir el rendimiento. No tuvimos quizá demasiados insumos, porque tuvimos trabajos agrícolas, la semilla, tuvimos agroquímicos y quizá no mucho más. Y por supuesto el suelo, ¿no? El suelo. Pero en todo esto nos interesa además cómo se integra el maíz en la rotación y qué nos permite. Por ejemplo, quizá no es tan común, o mejor dicho, seguro no es tan común, hacer un maíz después del trigo. En algunas zonas el clima, el suelo lo permite, en otras no. Y sin embargo sí se adapta más para un doble cultivo la soja, ¿no? La soja de segunda. En algunos casos se pueden mezclar cultivos agrícolas con forrajeros. Y en definitiva, lo que nos cambia esto es la conceptualización de lo producido. Yo termino produciendo tantos kilos por hectárea por año. Pero la realidad es que el cultivo no estuvo un año, quizás no necesitó un año. O incluso en un año, en un determinado potrero, salió tantos rinde de trigo en medio año y tanto rinde de soja en otro. Así que esto de los productos, el rendimiento de los productos, de los cultivos, por año, hay que tomarlo un poquito con ese nivel de detalle para tener después una buena evaluación económica. Con la carne es un tema un poquito más complejo, por eso les tengo que pedir que presten especial atención. No se trata de cuántos kilos de carne vendí, porque normalmente lo que uno vende, digamos, la máquina de producir carne
es el mismo novillo o la misma vaca. Entonces, en el caso de la vaca es más claro que uno se queda con la vaca y vende el ternero. Entonces yo vendo la carne que produzco. En el caso del novillo es más complejo porque uno compra terneros, un ternero, digamos, para simplificar, un ternero de 200 kilos y vende un novillo de 400 kilos. Cuando vende los 400 kilos, debería utilizar 200 kilos de los 400 que vendió por cada animal para volver a tener el ternero que sigue creciendo, comiendo pasto y generando kilos. Entonces, ya una primera aproximación, ustedes tendrían con darse cuenta que lo que vendí no es lo que produje, ¿no? Entonces, nos vamos un segundo a la pantalla, esto de documentos, para que a ustedes les quede claro cómo se mide la producción de carne. Y esto es una fórmula muy sencilla, que son las ventas, todo esto es en kilos, menos las compras, más o menos, a esto le sumamos o le restamos la diferencia de inventario. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga muchas ventas y aún restando de las compras que quizás no han sido suficientes para reponer esto, como tenía un inventario muy alto, yo produje aparentemente una cantidad de kilos que no produje. Por eso es importante diferenciar esto. ¿Y cómo se calcula la diferencia de inventario? Para esto tenemos que tener el inventario inicial y el inventario final. ¿Sí? Nosotros normalmente hacemos que cada ejercicio inicie el 30 de junio y finalice el 1 de julio, digamos, del año siguiente. Quiere decir que hay aquí 12 meses. Muy bien, entonces el inventario inicial será el que había el 30 de junio y el inventario final será el que había el 1 de julio. ¿Cómo se determina esto? Bueno, es simplemente cuestión de hacer un recuento, cuántos novillos había, capaz que había 1000 o 100 si el campo es más chico, cuántas vacas había, capaz había 500 vacas, cuántos vaquillonas, había a lo mejor 300 vaquillonas, quizá había 200 terneros. Bien, estos son cabezas, esta es la categoría, kilos por cabeza sería lo que pesa cada categoría en ese momento, y kilos totales. Bueno, capaz que estos 1000 novillos pesaban 300 kilos. Esto es muy importante porque cuando hablamos muchas veces pensamos que el novillo que se vende es de 400, 450 kilos. Pero el stock no son novillos terminados, si no los hubiéramos vendido. Entonces acá hay de todo tamaño, hay chico, mediano, grande, uno le pone 300 kilos por cabeza como para tener un promedio de lo que hay. En la realidad habría que pesarlo, el día 30 de junio es un buen momento para pesar la hacienda y saber cuántos kilos tiene uno en el campo. Quizás las vacas pesan 400 kilos, las vaquillonas capaz pesan, no sé, 250, los terneros capaz pesan 100, no sé, 150 kilos, en fin. Bueno, entonces hay que multiplicar las 1000 cabezas, acá hay 300.000 kilos.
acá 5 por 4, 20, acá hay 200.000 kilos. Acá serían 3 por 25 serían 75 y 3 ceros 75.000 kilos. Y acá 300 terneros, 3 por 15, 45. Y tenemos 3 ceros también, 45.000 kilos. Quiere decir que tenemos 500 más 625.000 kilos. Si la cuenta no la hice mal, la existencia inicial en este campo es de 625.000 kilos. Si mi existencia inicial fuera, por ejemplo, si mi existencia final fuera, por ejemplo, de 400.000 kilos, quiere decir que vendí más de lo que produje. Por eso se me achicó el stock, la existencia o el inventario. Si alguien tiene 10 paquetes de galletitas en un kiosco y todo el tiempo está comprando y vendiendo galletitas, y cuando termina el año tiene 5 paquetes de galletitas, vendió más de lo que compró, vendió más de lo que repuso. Entonces eso no es ningún beneficio, eso es simplemente haber achicado el stock. Bueno, los stocks es cierto que cambian, pero no cambian tanto. La mayoría de la gente quiere tener siempre la misma cantidad de hacienda porque tiene organizado su sistema para analizar, para alimentar y producir con esa cantidad de cabezas. Entonces puede ser que uno tenga acá 625.000 y en el stock final tenga, por ejemplo, 600.000, no 400.000, o puede tener 650.000 si es que está en un proceso de crecimiento, de ir aumentando la carga, y si no, si tiene menos, quiere decir que está en un proceso de liquidación. Por eso, determinar esta diferencia de inventario es muy importante para poder calcular la producción de carne, como les comenté acá, que es cuántos kilos vendí, cuántos kilos compré para reponer, para seguir produciendo, y le sumo o le resto la diferencia de inventario en función que ésta haya sido positiva o negativa. Bien. Otro tema muy importante acá es, por así decirlo, vamos a llamarle relación compra-venta. Pero cuando alguien vende, por así decirlo, si uno vende una jaula de novillos que fueran 30 novillos, para simplificar, de 400 kilos, hemos vendido 3 por 4, 12 y 3 ceros, 12.000 kilos. Si esto, el valor de esto fuera 20 pesos por kilo, nosotros podríamos haber obtenido 240.000 pesos por esto. Y si todo esto fueran las ventas del campo, estaría todo bien. Estas serían nuestras ventas, pero no nuestro ingreso, porque estos 30 novillos no es lo que produjimos. Hemos comprado terneros de 200 kilos que pasaron a 400 y nuestro beneficio fue haber producido la diferencia de esos 200 kilos para llegar a 400. Bien, ahora, nosotros no hemos cobrado 240.000 pesos porque todo esto tiene gasto de flete, fletes, comisiones, aspectos relacionados a la sanidad, ¿no? Como nosotros le diríamos el SENASA. Hay que sacar una guía de traslado, guía de traslado. O sea, en una palabra, todo esto le llamamos gastos de comercialización. Gastos de comercialización. Que es muy importante para llegar a determinar el ingreso de la actividad ganadera. Con el tiempo,
nosotros vamos mirando las revistas, las facturas de lo que hemos vendido y demás, podemos determinar que quizá los gastos de comercialización estén en el orden del 7-8%. O sea que este señor no va a cobrar en realidad 240.000 pesos, sino que va a cobrar 240.000 menos el 7%. Es probable que eso sea alrededor de 20.000 pesos, entonces en realidad va a cobrar 220.000 pesos. ¿Sí? Y ahí podríamos decir que en realidad el kilo neto no lo vendió a 20 pesos, sino a 18,5. No he sacado la cuenta, esto lo estoy haciendo así al tanteo, ¿no? Es decir, que las ventas son las ventas menos los gastos de comercialización. Pero cuando uno compra, pasa de alguna manera lo mismo, pero al revés. Este señor tiene que reponer sus 30 novillos. Entonces compra otros 30, no va a comprar 30 porque normalmente en una jaula entran 50, pero vamos a tratar de no complicar un poco la cosa. Si compra 30 terneros, vamos a redondear por 200 kilos, en general se compran a menor kilaje, pero pongámosle para hacer la cuenta fácil, entonces que vale 25 pesos. Bien. En este caso serían unos 3 por 2, 6 y 3 ceros, 6.000 kilos, y a 25 pesos son 150 y 3 ceros, serían 150.000 pesos, ¿no? Pero claro, estos 150.000 pesos también tienen gastos de flete, comisiones, traslados, guía de traslados, cuestiones sanitarias, demás. Estos son los gastos de comercialización de la compra, gastos de comercialización de la compra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a determinar el ingreso de la ganadería y hacemos ventas, ahora ya en plata, no en kilos. Cuando calculamos la producción de carne, lo hacemos en kilos. Decimos ventas menos compras más o menos la diferencia de inventario. En este caso decimos ventas menos compras más o menos la diferencia de inventario, pero todo en plata. Más o menos la diferencia de inventario. Pero es todo esto en plata. Pero resulta que las ventas hay que restarle los gastos de comercialización y a las compras hay que sumarle los gastos de comercialización. Y así vemos que entre estas cuestiones se va mucha plata, que es incluso mucho mayor que los gastos de alimentar los novillos y el personal, los recursos humanos que intervienen y demás. Por lo tanto, este es un punto significativo que hay que considerar, que son los gastos de comercialización que hay que descontarle a las ventas y los gastos de comercialización que hay que sumarle a las compras, que encarecen las compras, para entender cómo funciona el ingreso de la actividad ganadera. La actividad ganadera de carne. En el caso de la leche es un poquito menos complejo porque si bien hay que considerar la diferencia de inventario y lo mismo, digamos, que en la producción de carne, porque se venden vacas viejas y eventualmente se compra alguna vaquillona, vacas de rechazo y se compran vaquillonas de reposición. Es raro, normalmente son rodeos cerrados, pero sí hay diferencia de inventario y muchas veces se venden los terneros al nacer, los terneros machos. Entonces hay una suerte de producción de carne dentro del tambo, solamente que no es la actividad principal. La actividad principal en el tambo es vender leche, la venta de leche.
Así que el ingreso del tambo se conforma un 90% más o menos de la venta de leche y un 10% del ingreso con aspectos similares a los que acabamos de describir para la producción de carne. Y por supuesto los gastos del tambo son mucho mayores que en la producción de carne. Volvemos a la cámara para cerrar este tema que tiene que ver con los indicadores. Hemos estado hablando de los rindes de los cultivos agrícolas, que nos interesa el conjunto del sistema, cuánto da, la producción de carne, los detalles que tienen que ver con la medición de la producción de carne y del ingreso de la venta de carne, y las particularidades que tiene el tambo para medir el ingreso y cómo influyen los gastos en estas distintas actividades. Cuando nos volvamos a encontrar vamos a profundizar estos aspectos para su mejor comprensión. Muchas gracias. Bien. 21.